En el primer panel que vamos a tener, vamos a tratar lo que tenemos cada día encima de la mesa, que es el working capital, ¿no? La entrada del flujo de día a día de nuestros clientes, cómo sale y cómo lo gestionamos para intentar ser lo mejor posible en función del negocio en el que estamos. Para ello, va a moderar este panel Francisco Sánchez, que es socio de la función financiera de EY. Por favor, subes tú directamente y ya presentas el panel. Muchas gracias. Capital. Agradeceros el panel. Nuria Pascual, CFO de Grifols. Pues Nuria. También tenemos a Luis Martínez, CFO de NH. Tenemos a Carl Boding, directivo de Ceflox. Y a Cristina Álvarez, directiva de Kiriba. Cosas del directo. Vale, muchas gracias. Son cosas del directo. Perdona. En fin, estamos viviendo tiempos complejos, cambios que están derivando muchas tensiones de los compañías. Estas tensiones, pues, evidentemente, tienen su reflejo en unas tensiones que hay que gestionar, ¿no?, de una manera ágil y activa, en aras de que no nos lleven a unas situaciones complejas en términos de claro, además, la gestión del working capital de esta manera pues implica el que de alguna manera hay una coordinación interna, ¿no?, a lo largo de toda la cadena de valor de la propia compañía y, por extensión, con los extremos de la misma, ¿no? El working capital es algo muy transversal que corre a lo largo de toda la función. Las nuevas tecnologías, sin duda, han supuesto una palanca de, pues de competitividad y nos han hecho avanzar en torno a la gestión del mismo. Y sobre este tema, sobre el que vamos a debatir hoy en el panel de expertos que tenemos, y sin más preámbulos, pues bueno, habíamos preparado en agenda 3 puntos a comentar y no sé si la máscara me la voy a quitar yo también. Voy a intentarlo. Es difícil, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, vamos a dejar así. Habíamos preparado 3 puntos en agenda para compartir algunas reflexiones. Primero de los puntos, en torno a las principales medidas que han llevado a cabo las compañías en una situación tan compleja.
¿Se ha oído algo de antes? ¿O empiezo? Yo sí, no sé. Bueno, entonces en el factoring, la venta de facturas, pues lo que intentamos fue sacar el mayor partido a toda esta actividad internacional que teníamos y poder hacer con una mayor frecuencia la venta de facturas. Esto nos permitió mejorar nuestra caja, mejorar nuestras posiciones y hacerlo de una forma pues eficiente con más en que ya teníamos. Desde el punto de vista de las facturas, lo que vendíamos estaban mucho más en pagar. Digitales, de esas fuentes de un sector distinto, que ha vivido altamente impactado. ¿Cómo lo ves? Mejor con el yo siempre digo que si alguien quiere que le cuente una película de terror, le cuento pues la vida de director financiero de una hotelera en el año 2020, ¿no? 2020 y el principio del 20. Entonces, hay que entender también, y no me voy a extender demasiado, pero la estructura circulante de una compañía como NH es que fundamentalmente a nivel de cobros, en época pre-COVID, aproximadamente el 70% de nuestros cobros son al contado, de nuestras ventas son al contado, es gente que paga cuando hace el checkout, una tarjeta de crédito, y el 30% es crédito, que son compañías, son grandes mayoristas que te pagan a crédito. Hasta 60 días, 45, dependiendo del país. En Europa se paga mucho antes. Cuando tú paras de pronto la maquinaria en marzo, porque esto es así, de un día para otro dejan de entrar clientes porque tienes que cerrar los hoteles, claro, el aging que tú tienes, la cartera de facturas a cobrar, pues es la equivalente a un 30% de tu negocio. Por tanto, sí, vas a estar 2 o 3 meses con entrada de caja, obviamente reducida, como dice Nuria, pues también los clientes empiezan a pagar más tarde. Es decir, pensad que a nosotros un gran mayorista que compra viajes, que compra hoteles, que compra paquetes, pues y también se estaba protegiendo, ¿no? Entonces se produce una ralentización de la entrada de caja, pero por otro lado yo tengo que pagar a mis proveedores, que pagar mis nóminas, que pagar mis rentas, y yo tengo un volumen de proveedores pendientes de pago que vienen de meses fuertes. Enero había sido un mes muy fuerte, enero había sido un mes muy fuerte, aquí en Barcelona había habido el evento de presos fuertes. Entonces, pues todo esto te genera un drenaje de caja tremendo y obviamente lo muy grande, de un día para otro, y empezamos a trabajar en líneas de financiación pues, prioritarias, ¿no? Tanto bilaterales como sindicada con aval. Lo que hicimos ya en marzo. Pero vamos a decir que esa es la parte estructural, pero luego está la parte de gestión. ¿Qué hicimos en la gestión? Nosotros, y hablaremos de tecnología, el hecho de tener una plataforma tecnológica que nos permitía tener visibilidad fue clave. Fue clave, porque aquí lo que tienes es saber a diario lo que estás comprando. Y lo que puedes pagar. O sea, si no, no significa. El concepto de liquidity plan nosotros es una escuela para todo el equipo. Ha aprendido muchísimo y nos ha hecho mucho más maduro. Obviamente, se nos vuelca la deriva y eso nos permite ver pues, cuánto hemos comprado, si los han cargado los sociales, no solo de España. Entonces, esa visibilidad fue clave para tomar un enfoque, yo os diría, casi táctico. En esa situación no se puede hablar de estrategia, solo de táctica. Entonces era una gestión financiera táctica que hoy mantenemos, obviamente ya pues amoldados a una realidad de negocio recuperada o en fase de recuperación, pero que ya no vamos a olvidar, o sea, no la vamos a dejar. Hemos madurado mucho con gestores de negocio. Para nosotros, tecnología y, por supuesto, como ha dicho usted también, financiación.
¿Me oís? Bueno, en principio nosotros lo que hemos hecho es aprender de los clientes, escuchar. Nos damos cuenta que ha sido una situación pues, inesperada para todo el mundo, una situación en la que lo que decían todos los fabricantes de tecnología, que es que hay que planificar, pues era un poco implanificable por las prisas y por todo lo que había ocurrido. Y además nos encontramos en el mercado con situaciones como las que comenta Luis, que eran dramáticas, evidentemente, con cierres totales en negocios de hostelería, hoteles, viajes, etcétera, que ha sido una situación de lo más dramático, y también con otro tipo de clientes que vivían el dramatismo desde otro punto de vista, es decir, desde un desbordamiento absoluto de sus negocios que también había que gestionar. Por tanto, nos hemos encontrado de todo, desde empresas que se dedicaban a enviar comida a domicilio, que su negocio se multiplicó por 5 en 2 horas, y esto también había que gestionarlo, y con empresas pues, que se veían en la peor de las situaciones, que era que su circulante y entrante es cero. Entonces, ambas cosas eran francamente problemáticas. Y ante esta situación, ¿no? Empresas, eran el inicio de la crisis, nos encontramos con empresas de todo tipo, empresas que ya tenían una plataforma. Da gusto escuchar que NH, gracias a Kiriba, estaba en una situación más favorable, y empresas pues, que no habían hecho esa labor de digitalización o la habían pospuesto para etapas posteriores. Pero en este momento de crisis lo que hemos aprendido es que la información era básica para tomar decisiones. En este momento era súper importante analizar lo que teníamos, dónde estaba nuestro dinero, dónde estaban nuestros recursos, qué disponibilidades teníamos, y lo importante de esto es que tenía que ser inmediato. Por tanto, había 2 factores, ¿no? Tener la información y tener la inmediatez del dato, que no dejaba de ser incluso más importante, ¿no? ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado valientes, que es lo que digo yo. Nos hemos encontrado personas como vosotros, directores financieros que han tenido un comportamiento ejemplar, que han utilizado todo lo que tenían para poder dar soporte a las organizaciones, tanto cuando no había, porque no entraba, como cuando había que afrontar un crecimiento que era imposible de gestionar porque no estaba previsto. Y ante eso, pues empresas que han aprovechado lo que tenían, lo han mejorado, lo han hecho crecer, han puesto la tecnología al servicio de lo que tenían, y empresas que incluso facturando cero han decidido este periodo, digamos, de tanta incertidumbre para incrementar sus plataformas tecnológicas, para invertir, para estar preparados para la siguiente vez. Por tanto, creo que hemos sido, y España especialmente, un país ejemplar en abordar los cambios tecnológicos para abordar esta crisis. Yo creo que para felicitarnos a todos, yo creo. Sin duda, unos héroes. Nosotros lo que hemos notado, hemos notado un poco de todo. También lo que tú has dicho de aprender, ¿no? Hemos tenido tanto clientes que nos decían o leads que nos decían, vuelve en 1 año, en 2 años, cuando esto ya ha pasado, que no estoy ahora para novedades, bastante con lidiar con lo que tengo. Luego tengo tenemos otras historias, hemos aprendido otros casos en los que les pasaba lo que tú has dicho, que tenían un excedente que a ellos sí les iba bien, eran de los pocos afortunados que les iba bien, y más de uno dijo, ¿de qué manera puedo yo ayudar a mis proveedores que les va menos bien, ¿no? Y ahí sí hemos visto un boom de lo que son plataformas de Dynamic Discounting, que nosotros ofrecemos también una, pero bueno, en general, de qué manera, y de hecho han salido medios también en España, grandes empresas que querían de alguna manera poder, esa fortaleza que ellos han seguido teniendo, poder trasladarla un poco cadena de valor, cadena de proveedores abajo. Y la otra que hemos visto es gente que sí ha utilizado la coyuntura ante la dificultad que tenía para implementar novedades. Y una de ellas, una de la que hablaremos quizá más tarde, un medio de pago, CFoxPay en nuestro caso, que lo que les permitía era pagar a 60 días más sin tener que involucrar al proveedor, porque no estaban ni los proveedores ni los clientes para hacer grandes desarrollos, ni grandes implementaciones, ni onboardings, ni nada. Había que sobrevivir, nada de innovar. Pero en esta herramienta sí que hemos visto implementaciones que les permitía alargar el plazo de pago sin necesidad de involucrar a nadie y sin tocar el capital financiero, permaneciendo la deuda como deuda comercial. Sí, sin duda las nuevas tecnologías han jugado un rol determinante, lo van a seguir jugando bajo un enfoque de transformación digital donde hay un largo camino por recorrer y que supone una transformación de los modelos de las compañías.
Luis, de hecho, recientemente implementasteis, ¿no?, una plataforma inteligente para la centralización de pagos, proyecto de transformación importante, además lo iniciaste en un momento como complicado para la compañía. ¿Compartirías con nosotros un poco las claves de éxito? Bueno, yo creo que se me oye con este. La realidad es que a mí me gusta asimilar la dirección financiera en cierta forma y cómo te planificas y cómo te organizas al área militar. Al final, los ejércitos no se arman en tiempos de guerra, se arman en tiempos de paz. Y es cuando se hacen las grandes inversiones armamentísticas. Pues esto es igual. Una compañía que no haya hecho los deberes en tiempos de paz, es decir, como nosotros, en los tiempos en los que ganábamos dinero, en los que íbamos creciendo, cada año ganábamos más, y esto pues miramos la trayectoria de NH, se tocó fondo en 2012 y a partir de ahí, 2012-2013, pues se produce una serie de... Se lanza un nuevo plan estratégico, se comienza a invertir en reposicionar hoteles y la compañía pues pasa de ganar 150 millones de EBITDA en el 15, casi 200 en el 16 y así hasta llegar a los 300 millones que hemos llegado a dar en el 19. En esa época es cuando se lanza el proyecto, que es un proyecto de transformación digital completa, no solo del área financiera, sino también del front, ¿no?, del front de los hoteles. Es decir, al final nosotros tenemos el mismo RP en el front que en el back. Se produce ese proyecto, que es un proyecto de transformación holística, implica también la externalización de una parte importante de las tareas de no valor añadido de la función financiera, ¿no?, con un BPO que tenemos con una gran compañía y que, bueno, con la que trabajamos muy bien en estos temas, y se produce una gran inversión tecnológica. En paralelo, en ese momento, hablo del año 14, es cuando NH implementa la herramienta de tesorería y de manera gradual, planificada y casi como de un cuaderno de ruta militar, vamos poniendo en valor ese proyecto hasta llegar al punto máximo, podemos decir de alguna manera, que es en 2018, cuando ya centralizamos toda la tesorería de Europa en un solo equipo que está en Madrid, que es un equipo muy reducido, porque obviamente pues es un equipo muy eficiente que trabaja con tecnología y que que es el equipo desde el que se está pagando todo. Y cuando digo todo es todo, se pagan las rentas, las nóminas, muchos hoteles son alquilados, las rentas, las nóminas, a los proveedores. Claro, esa centralización soportada en tecnología es la que te permite gestionar con mucha visibilidad y de una manera muy táctica. Es decir, primero hemos hecho la estrategia y ahora aplicamos la táctica. ¿Cuándo hay que hacer esto? Cuando las cosas te van bien y cuando te estás preparando para tiempos duros. Gracias a eso, nosotros llega el tiempo duro y hemos podido manejar la situación porque teníamos las armas, teníamos la visibilidad y teníamos a los equipos preparados para esto, porque también hay que preparar a los equipos. Yo a todo el mundo que me pregunta cómo hemos hecho esto, yo le advierto, igual que cuando me preguntan que cómo se hace un bono, yo le digo, primero tienes que tener al equipo. No te lances a hacer un bono si no tienes al equipo, pero al equipo no solo en el área financiera, al equipo en el área legal, al equipo en el área de negocio. Es decir, hacer un bono no es fácil. Pues esto es igual, montar un proyecto de digitalización de la función financiera, primero tienes que saber si tienes a los recursos, porque sí, podrán venir los asesores externos a ayudarte, pero si tu equipo no está preparado, va a ser muy traumático. Entonces yo creo que el momento... Yo no habría empezado, y además estoy de acuerdo con lo que dice Carl, o sea, yo he sido de esos directores financieros que me llamaban para proponerme ideas y decía, ahora no, hablemos dentro de un tiempo, pero ahora no. Es decir, y ahora, pues quiero empezar a hablar de esas cosas y de estos temas que cuenta Carl y que son cosas que a mí, pues creo que para la siguiente crisis, pues tengo que haber hecho más cosas. Lo que tengo tiene que seguir creciendo, no puedo ir atrás. Pero tienes que consolidar lo que tienes y tener al equipo maduro. Nuria, en una compañía, en un sector que ha vivido esta situación de una manera bien distinta, ¿cómo habéis afrontado la adopción de nuevas tecnologías, el proceso de transformación digital al servicio de la mejora del working capital? Sí, a ver, ahora cuando estaba hablando Luis estaba pensando, somos empresas de sectores muy diferentes, tenemos perfiles absolutamente distintos, pero hay muchas cosas en las que estoy totalmente de acuerdo y tenemos muchas más cosas en común de las que parecen. Y luego tendría que añadir lo de Carl, ¿no? De ahora no tocaba, o sea, eran momentos en que no se podían hacer grandes cambios. Nosotros yo considero que también llevábamos mucho tiempo trabajando en todo lo que era la digitalización de la tesorería, del área financiera.
llevamos mucho tiempo, teníamos establecido un in-house bank, a través de él financiamos todas las filiales que tenemos a nivel internacional, a nivel mundial, se centralizan pagos, se centralizan cobros, o sea, se intenta minimizar incluso lo que son las operaciones intercompañías, triangular, para minimizar lo que son transferencias internacionales. Lo sentimos mucho por los bancos, pero a veces, pues si podemos ejecutarlo de esta manera, pues es más práctico para nosotros. Todo esto nos estaba permitiendo tener una información muy fiable en todo momento. Entonces, cuando las cosas empiezan a complicar, esa información fiable es la clave para poder afrontar el futuro y el que vendrá mañana, y si tendré para poder afrontar, bueno, pues incluso algunas inversiones que hemos tenido que seguir haciendo durante estos meses, y era la parte de working capital, pero también el resto del negocio, el resto de las cosas tenían que seguir evolucionando. En nuestro caso, pues hemos seguido invirtiendo en innovación, hemos seguido invirtiendo en centros de plasma, que es de donde obtenemos nuestra materia prima, por coger dos cosas que eran muy concretas y que no podíamos parar, ¿no? La importancia de la información, eso es clave. O sea, el saber en la parte de capital circulante cuánto te deben y cuánto tienes que pagar en cada momento, pues hace que esos cash flows, esa fiabilidad de las proyecciones sea lo único que tienes que mantener durante muchos meses. Hay cosas, en otras épocas te puedes fijar en otros criterios, en reducir aspectos concretos o no, en ir, yo qué sé, pues hasta incluso a países específicos en los que dices aquí lo podría gestionar mejor o lo podría reducir. Pero en el caso ahora que decimos de la pandemia, la cosa era gestionar de forma global y de una forma eficiente todo. Pero para eso, si no tienes esos datos, no puedes seguir adelante. Nosotros no hemos hecho grandes cambios, hemos seguido funcionando durante este periodo en base pues a ese banco propio en el cual centralizamos toda la financiación. Y ha sido la mejor manera en la que hemos podido seguir dando servicio a nuestras filiales, más tener que ir buscando los bancos individuales en cada país o líneas bilaterales en cada país. Esta estructura la vamos a seguir manteniendo, y luego aparte pues tenemos los añadidos, lo que comentaba antes, luego podemos ir incluso en un poco más de detalle, pero todo lo que era el factoring internacional, con las particularidades de cada país y con los plazos tan específicos que hay en cada país, pero que nos ha permitido tener una liquidez asegurada y una liquidez recurrente sin tener que utilizar al máximo las líneas que teníamos, no solo la revolver, que bueno, pues era un poco el colchón que teníamos guardado, sino también las líneas bilaterales de las que disponíamos, y que afortunadamente pues bueno, podíamos seguir teniendo allí para, pues en un momento dado hubiera una necesidad concreta. Yo creo que un poco la esencia es haber estado preparado antes, porque si no, aquello no se soluciona de una forma fácil, y además de eso, pues tener una fiabilidad en tu información, en los equipos que tenemos en cada país y en los que tenemos centralizados, pues para poder tener todos esos datos actualizados siempre. Perfecto. El dato en el centro de la toma de decisión, las nuevas tecnologías al servicio de su explotación, de generar una visión proyectiva, ágil. Desde vuestra perspectiva, Cristina, Carl, ¿en qué ámbitos del ciclo consideráis que podría tener mayor aplicación? ¿Cómo lo estáis afrontando vosotros? Nosotros estamos al servicio de nuestros clientes. Es decir, lo que pretendemos es todo esto que dice Nuria, que dice Luis, que es para ellos la base de su toma de decisiones, pues es claramente nuestro objetivo. El objetivo de las tecnologías ahora, de la digitalización, ha pasado ya de lo que pedíamos hace 10 años, que era ganar tiempo, automatizar procesos, a que ahora el factor tiempo se ha convertido en otra cosa de muchísimo más importancia. Es decir, lo que pretendemos es que la información que disponen las empresas que utilizan nuestra tecnología sea información inmediata, porque ahora mismo el tiempo lo que se convierte es en el factor clave de la inmediatez. Necesitamos que la información esté en manos de las personas que toman las decisiones con una velocidad vertiginosa, y que además de tener la información del momento, el dato de saber cuánto tengo y cómo lo tengo, esté alimentado además de otros datos enriquecedores, es decir, cuánto voy a necesitar, cómo lo voy a necesitar, cuánto voy a necesitar si ocurre A o ocurre B o ocurre C. Es decir, que ya tenemos que ser capaces de proyectar, de predecir, de ayudar a planificar. Cuando hablábamos antes de cuál era el factor de la crisis para salir de esas crisis tan gordas, siempre es la planificación.
para tener la planificación necesitamos el dato, pero además necesitamos proyectar. Y con el dato necesitamos muchísimas más cosas. Necesitamos Machine Learning, pero necesitamos un Machine Learning que sea efectivo al minuto siguiente. Cuando teníamos la ola número 2, teníamos que haber aplicado lo que habíamos aprendido en la ola número 1. Por tanto, necesitamos que lo que había pasado ayer nos sirviera para tomar las decisiones de hoy por la tarde. Y esto es lo que nosotros hacemos. Estamos básicamente enfocados a la optimización de la liquidez, del working capital de nuestros clientes, ayudando a optimizarlo, pero con una variante adicional. Es decir, si pensamos lo que queremos hacer cuando optimizamos el working capital es cobrar pronto y pagar tarde. Pero claro, esto tiene repercusiones. Esto tiene repercusiones en el negocio que tenemos que valorar. Tenemos que unir muy bien, y esto es lo que yo creo que ha ocurrido muchísimo en la crisis, que la dirección financiera y el resto de las direcciones de las compañías van mucho más de la mano, y entendemos que el working capital es el pulmón de las compañías, que una compañía nace y muere a través de su working capital, y entonces tenemos que cuidarlo mucho, muchísimo. Y es lo que nosotros hacemos a la vez que protegemos el negocio, a la vez que entendemos con herramientas de Supply Chain Finance que hay que proteger a los proveedores, que son también la base de nuestra trayectoria económica, y que cuando trabajamos el working capital en la optimización tenemos que pensar que aparte de eso hay que cuidar a los proveedores, hay que cuidar el negocio, hay que cuidar el mercado y viceversa. Cuando crecemos en el negocio hay que cuidar el working capital, etcétera, ¿no? Desde Kiriba entendemos que la parte financiera de la compañía es integral, y desde ese punto de vista, pues simplemente aprender de lo que ha pasado, crecer con los requerimientos que nos hacen nuestros clientes y tener esa información fiable y sobre todo rápida, ágil, inmediata y proyectable. Nada más. El dato efectivamente es vital, pero ahí me gusta decir una cosa. O sea, había un anuncio, creo que era de neumáticos, que decía: la fuerza sin control no tiene sentido, y tenía razón, pero el control sin fuerza tampoco. Con lo cual, en el caso nuestro particular, de la solución que nosotros ofrecemos, nosotros no contribuimos a generar ese dato. Nosotros nos apoyamos en el dato que nos da el cliente a través de su ERP, y con los datos que nos ha dado el cliente, que insisto, son muy importantes, lo que sí tratamos es de ofrecer una herramienta muy ágil, muy fácil, muy rápida, y que permita sobre todo dinamismo en la gestión del circulante. O sea, que haya situaciones en las que yo lo que quiero es pronto pagar a mis proveedores con una rentabilidad, que haya situaciones en las que no me importa hacer, digamos, un supply chain finance más al uso, más tipo confirming, que tanto conocemos en España, pero con mucho más control del que tenía hasta ahora, que hasta ahora el control lo tenía generalmente la banca. Pues ahora yo sigo trabajando contigo, banco, solo faltaría, pero sí me gustaría controlar un poco más, ¿no? O la otra opción, oye, yo quiero alargar mis plazos de pago, pero no quiero ni involucrar a mis proveedores, que ni siquiera sepan que estoy alargando mis plazos de pago, que estoy financiándome en ese sentido, y sobre todo sin tocar CIRBE, sin tocar deuda financiera. Pues lo dicho, o sea, el dato efectivamente vital. Nosotros en particular no contribuimos a la generación del dato, sino que explotamos ese dato. Importante. Bueno, oye, miremos al futuro, ¿no? Un futuro esperanzador, donde recuperemos los niveles de actividad que veníamos teniendo. Estamos en ello. Aunque sin duda, pues evidentemente habrán cambios estructurales que nos acompañarán, ¿no? Como parte de la estrategia de vuestras compañías, ¿no? Mirando al futuro, proyectos que tengáis pensado para la mejora del working capital. Nuria, ¿quieres...? Yo tengo que decir que los proyectos en los que hemos estado avanzando ahora realmente tampoco están exclusivamente relacionados ni con la pandemia ni con el COVID. Están dentro de esa esencia de mejorar la eficiencia del departamento, de la parte de finanzas, de cómo puede contribuir finanzas y tesorería pues, a la mejora del performance general de la compañía.
Lo que pasa es que sí que es verdad que quizá esta pandemia nos ha permitido ver áreas en las que teníamos que poner especial énfasis. En nuestro caso, ya lo he dicho un par de veces, pero bueno, la parte de factoring, cuentas a cobrar, ya lo tenemos muy maximizado. Seguimos haciendo, podemos cambiar la frecuencia. Antes hacíamos factoring trimestral, luego pasamos a hacer factoring mensual y en algunos momentos hemos hecho factoring semanal. O sea, lo que llegaba se factorizaba inmediatamente, pues porque en ese momento pues, era importante. Hemos añadido todos los países que podíamos. Entonces, por esa vía estamos como un poco ya en el mejor nivel de nuestra eficiencia. Claro, ¿qué queda en el working capital? Aquí solo hay 3 variables, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Grifols, claro, la parte de inventarios es muy compleja. Nuestra materia prima pues es el plasma, tiene que estar en cuarentena, es un producto que está congelado. El producto en curso pues es muy elevado. Nuestra rotación normal sin pandemia pues podíamos estar en 270, 290 días de inventario, porque el producto intermedio, el proceso productivo es muy largo. Entonces, pues si tenemos 9 meses de proceso productivo, todo eso que está en marcha, en cambio, producto final no tenemos. En un momento dado, hace muchos años, intentamos hacer una vía de financiación vía estos inventarios, pero nos encontramos con las limitaciones de la Agencia Española del Medicamento, de las autoridades sanitarias y todo lo demás, que no les gustaba mucho lo de que los productos plasmáticos estuviesen por ahí en manos de una entidad financiera o algo que se pareciese, con lo cual allí eso sí que lo tuvimos que cancelar. Yo pienso que para otros sectores es una herramienta muy válida y que quizá pocas empresas se plantean que pueden sacarle partido a esos inventarios. Debe ser porque yo no lo puedo hacer, pero a mí me parece que es una herramienta muy válida. Y entonces, pues bueno, en lo que habíamos que empezar a trabajar, pues es en lo que queda. Proveedores, 2 vías. Supply Chain Finance, por un lado. Luego también, por ejemplo, en Estados Unidos estábamos utilizando mucha tarjeta virtual, mucho pago con tarjeta, que permite alargar ese poquito de 30 días, pero que, bueno, para según qué tamaños de cuentas puede ser interesante. Eso lo hemos seguido haciendo y eso es, pues como comentabais antes, eso es fácil, o sea, es fácil de implementar y fácil de poner en marcha. Supply Chain Finance. Vale, aquí ya estamos hablando de un programa internacional. Hemos ido a los países en los que tenemos instalaciones productivas y, por lo tanto, el peso de proveedores pues, es mayor. Estados Unidos, España, Alemania y Alemania menos, pero Irlanda también, que es donde estamos montando, tenemos una fábrica allí. Ahí hemos ido analizando pues, qué cuentas, qué proveedores, por ejemplo, pues, sirven a las 3 fábricas o qué proveedores son comunes y tenemos unos volúmenes importantes a los cuales se les pueda sacar partido. Claro, todo esto luego hay que vendérselo y decirle, bueno, te vamos a alargar los plazos, pero te estoy ofreciendo esta oportunidad. La gente conoce Supply Chain Finance, no estamos hablando ahora de contarles una herramienta que no saben de qué va. Eso es una ventaja. Pero bueno, también estamos en un momento que las empresas grandes ya tienen su financiación asegurada, pueden decir, bueno, el coste me gusta o no me gusta. Las pequeñas a veces no son suficientemente atractivas para hacer el descuento que puedas necesitar. Entonces, bueno, pues allí va costando. Tengo que decir que yo creo que nos está resultando más largo y más complicado de lo que inicialmente esperábamos. Y luego allí, y lo digo abiertamente porque con otras empresas que he hablado yo creo que les está pasando lo mismo. A veces te encuentras con impedimentos incluso dentro de tu propia casa. ¿Cómo le voy a decir a este que le voy a pagar a 90 días si llevo toda la vida pagándole a 30? Bueno, pues porque a nosotros nos lo dicen, pues tú también se lo dices al otro. O sea, a veces te encuentras en situaciones en las que desde el punto de vista financiero te parece muy lógico, te parece muy normal, pero luego te encuentras con el día a día. El que tiene la relación de proveedor-cliente, pues a lo mejor te dice que no le gusta mucho plantear esa alternativa. Claro, no podemos ir desde finanzas hablando con cada uno de ellos para venderle la idea y para venderle el programa, ¿no? Yo creo que es una de las razones por las que estamos yendo muy lentos. O sea, va avanzando, pero es una cosa que probablemente no nos habríamos planteado como un inconveniente del programa cuando empezamos a trabajar en ello. Entonces, a futuro,
desde luego ese es nuestro primer objetivo. Tenemos que mejorar allí, tenemos que conseguir alargar un poco los plazos y pensar que lo mismo que nos hacen a nosotros, que no lo entendemos como algo terrible, sino como situaciones de negocio, lo mismo que a nosotros nos ofrecen a lo mejor un confirming, incluso aquí en España, por ejemplo, la seguridad social de determinadas regiones, pues eso, pues bueno, pues parece aceptable. Pues tenemos que conseguir que sea también para los demás. Es un enfoque transversal de cadena de valor. Luis, vosotros. Pues nosotros, hilando con lo que cuenta Nuria del supply chain, evidentemente yo creo que es parte del nombre del juego, ¿no? Es supply chain financing, que en España obviamente todos tenemos mucha madurez en el uso del confirming, pero cuando sales fuera de España, pues es un producto que en nuestro caso, y yo creo que esta crisis no lo creo, lo puedo afirmar, ha sido un catalizador. Cuando tienes hambre comes cosas que antes no comías, pues eso les ha pasado a nuestros proveedores. Prácticamente el 50% del negocio de NH se hace en países como Holanda, Bélgica, Alemania, Austria, Suiza, donde obviamente hablar de confirming, supply, reverse factory, es como le llamamos para explicárselo, era tabú. Y cuando digo tabú es lo que dice Nuria. O sea, nuestros propios directores financieros locales que me reportan a mí me decían, no, Luis, es imposible. No vamos a poder pagar a ese proveedor de lavandería en Alemania. Imaginaos lo que es la lavandería para un hotel, ¿no? Pues es uno de los costes mayores. No, con unos volúmenes altísimos, y ahí es donde haces un Pareto y dices, voy a poner el foco en este, a ver si puedo extenderle un mes, pero claro, le tengo que dar algo a cambio, ¿no? Son proveedores a los que históricamente se les paga muy pronto, incluso en el mismo mes en curso. Pero tienes que ganarle 30 días y te doy esta herramienta, te doy el confirming. No, esto es imposible, no van a aceptar el confirming. Han aceptado el confirming y hemos empezado a pagar a proveedores alemanes por confirming, holandeses, italianos, pero no solo facturas de prestación de servicios hoteleros, sino también rentas. Estamos pagando rentas por confirming en España, en Italia. Es decir, países donde el confirming en Italia la realidad es que no es tan conocido, no está tan extendido, al menos en nuestro caso no lo era. Estamos pagando rentas por confirming. ¿Qué hemos conseguido? Dar un paso de gigante que si no hubiera ocurrido esta crisis yo no habría dado. Ahora hay que cuidar eso, tengo que blindarlo, porque claro, tengo la tentación y alguno ya me dice, oye, ¿cuándo dejamos de pagar las rentas por confirming? No, esa ya la dejas para siempre. Y le dices al propietario que este ya es el nuevo medio de pago, oye, que esto, claro, tienes que dar algo a cambio. Y luego, por otro lado, el problema que nos encontramos compañías como NH, que somos compañías altamente apalancadas, con ratings, vamos a decir, malotes, pues es que los bancos tienen un techo. Entonces su límite de su capacidad de financiación pues está topada. Aquí tengo alguno de mis bancos, bueno, pues si pueden darnos algo más, pues siempre viene bien. Pero la realidad es que cada vez tenemos que abrir más la mirada hacia soluciones alternativas. Yo creo que la financiación alternativa va a ser otro de los grandes ganadores de esta crisis, pero hay que analizarlo muy bien. Al final tienes que mirar muy bien el riesgo de contrapartida, tienes que mirar muy bien, hemos conocido algún caso, ¿no?, de algún proveedor de servicios financieros de supply chain finance que ha quebrado en Alemania, y esto pues ha generado en mercados que son importantes para nosotros cierta duda de, oye, ¿dónde me estás metiendo? Pero yo tengo un objetivo y al equipo que les estoy haciendo ya pensar en los horizontes siguientes, pues les estoy diciendo, hice una sesión de estrategia con ellos, que tienen que pensar dónde ven NH en 2, 4 y 6 años y ya tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y supply chain es clave. ¿Y por qué empiezo por esto? Porque el segundo proyecto o el proyecto que tiene más cara y ojos es el nuevo in-house bank. Nosotros tenemos un in-house bank histórico que se llama NH Finance, que en el pasado se usaba incluso como vehículo para levantar financiación. La realidad es que hoy no lo usamos como vehículo para levantar financiación, usamos a la holding, los bonos los emitimos y los sindicados los firmamos desde la holding, de la cotizada. NH Finance es una sociedad que básicamente hace de centralizador de caja, es nuestro centralizador de cash pooling, toda la caja está allí, pero no pagamos desde ahí. Nosotros a día de hoy no pagamos desde ahí. Os he contado antes que hemos centralizado al equipo en Madrid, toda la operación europea de tesorería, que es el 90% de NH, está en Madrid, pero pagan accediendo, a través de Kiriba, accediendo a las cuentas de las 100 y pico sociedades que tiene NH en sus 29 países. Es muy normal que cada hotel tenga una propia cuenta, con lo cual el proceso, vamos a decir que es eficiente, porque se está haciendo por un solo equipo y como si físicamente estuviera en el país, pero no es masivo. Nosotros queremos ir a un modelo de POBO,
¿vale? Payment on behalf of, que de una manera, que se emita una sola remesa por cuenta de todas las sociedades del grupo. Ese proyecto, tenemos SAP también, es un proyecto que requiere de una reconfiguración de sistemas muy importante. Entonces, es un proyecto de una inversión cara que teníamos previsto haber hecho en el 20 y obviamente se paró. Evidentemente que el 21 lo hemos continuado postergando y es un proyecto del 22. La combinación para nosotros, para cualquier director financiero, yo creo que el potencial que tiene combinar un in-house bank real, al que tenemos que llegar, el que es capaz de gestionar de manera centralizada toda la tesorería y no sea un mero centralizador, con un buen vehículo de financiación alternativa de supply chain, es decir, hablamos de que hay fondos que se nos aproximan, pero hay que montar un vehículo, este puede ser el vehículo. Y además, en nuestro caso, que tenemos una plataforma de compras propia, que además trabajamos para otras, para cadenas de hoteles independientes, el potencial que tiene esa estructura, creo que no soy consciente todavía de a dónde podemos llevarlo. Entonces, para mí, esa evolución, y que evidentemente me llevará 3, 4 o 5 años, es el proyecto con el que tenemos que reenganchar, ¿no? al equipo. El equipo está obviamente tremendamente motivado, pero muy desgastado a nivel de todo lo que tenemos. Es decir, es un equipo que ha estado en la guerra y sigue en la guerra durante año y medio. Entonces, ¿cuándo acaba esto? Mañana. Mañana ya volvemos a niveles de revenue. Nosotros ya no estamos quemando caja, estamos en unos niveles de revenue y ya bastante sostenibles, pero la gente necesita decir, vale, pero cuando vuelva a ¿la normalidad qué es? ¿Volver al criba que teníamos antes? No, la normalidad no va a ser esa. Tenemos que pensar en algo más. Tenemos que llevar la compañía a la siguiente dimensión. Y esa siguiente dimensión requiere de mucha tecnología, requiere de abrir la mente, de nuevos partners. Los bancos tienen que seguir ahí, pero van a aparecer otros, ya están. Mucho cuidado con quiénes son esos partners, porque evidentemente hay que tener cuidado, como digo, con los riesgos de contrapartida tuyos y hacia tus proveedores. Pero en general yo creo que se nos abren muchísimas oportunidades a los financieros y a los tesoreros para seguir transformando la función. Yo creo que no hay, y yo soy CFO, llevo toda el área de financiera y además llevo compras, lo diré aquí bajito, la área de tesorería es la más divertida de la compañía y es donde creo que hay más capacidad de transformación digital, ¿no? Porque la contabilidad al final ya está digitalizada. El tax, pues el tax es lo que es. Pero todo lo que se puede hacer es la función más cercana al negocio. Es la función que realmente son las venas y las arterias por las que está circulando el circulante, como su nombre indica. O sea que yo os animo de verdad a seguir pensando en lo que hoy es difícil de pensar, pero tenemos la capacidad, la tecnología, el capital está ahí y hay que ir a por ello. Sí. Bueno, un futuro lleno de retos y de oportunidades y donde sin duda el working capital juega un rol total determinante. Y qué interesante, ¿no? El hecho de que el escenario haya propiciado, ¿no? Haya sido catalizador de la adopción de soluciones que requieren una transformación en la relación con los extremos de la cadena de valor, como son los proveedores, como Supply Chain Finance, Reverse Factoring, como lo has llamado. Cristina, Carl, vosotros en la relación con vuestros clientes, compartid con nosotros un poco sus estrategias de cara a la evolución en el entorno del working capital. Pues mira, básicamente nuestros clientes van en la misma evolución que nos están contando Nuria y Luis. Desde Kyriba lo que vemos es esa solución integral, esa solución en la que tenemos que dar servicio a la total cadena de valor que nos lleva al circulante, en ese concepto de que es muy importante unirlo al resto de las organizaciones o al resto de los equipos. Tenemos que entender que ese pulmón, que esas arterias que decía Luis, tienen que estar fluyendo de una forma efectiva, y para eso es muy importante que esos datos que nosotros podemos gestionar, esos datos que podemos aportar al ciclo, sean globales. Desde Kyriba entendemos que Supply Chain Finance es el motor de nuestro working capital para los años venideros. Estamos trabajando muchísimo en ampliarlo no solo desde la gestión de la factura, que ahora mismo es donde iniciamos el proceso de supply chain, sino también en procesos anteriores, desde el pedido, en situaciones en que los proveedores podamos empezar a financiarlos en compromisos anteriores al propio de la facturación, que también entendemos que es el futuro para poder garantizarnos, sobre todo ahora parece que la crisis es de abastecimiento, ¿no? No pensábamos que esto pudiera llegar y ahora
nuestros proveedores son más importantes, ¿no? ¿Quién le diría al sector automoción hoy que una pieza que vale 60 céntimos está parando su producción, ¿no? Por tanto, el paradigma nos está moviéndose bajo los pies, tenemos que seguir en esa línea. Creemos que lo que nos cuenta Luis, donde el reverse factoring trabaje conjuntamente con el dynamic discounting, que también es algo que tenemos que poner en valor. Evidentemente, las crisis nos traen carencias de tesorería, carencias de circulante, pero también nos pueden traer excedentes en momentos dados, y ahora incluso tener dinero en el banco es un problema. Por tanto, el dynamic discounting integrado, funcionando con el supply chain finance a la vez, integrándolo con los procesos de pagos centralizados, haciéndolo todo a la vez, integrándolo también con la posición de tesorería, con las líneas de financiación, todo eso en una plataforma que nos permita, sobre todo poder tomar las decisiones, como decía antes, en tiempo y forma. Porque ya no es solo tener el dato, es tener el dato en tiempo y forma, gestionarlo, optimizarlo y sobre todo globalizarlo dentro de la compañía. Yo estoy cada vez más segura que la función financiera, yo he sido financiera muchísimos años, siempre nos han considerado unos tristes, pero cada vez más yo creo que estamos más en los comités de dirección aportando muchísimo valor. El negocio de la tesorería yo lo veo como un negocio también para la compañía, no tenemos que verlo como un coste, no tenemos que verlo como algo negativo. Hay mucho que crecer, hay mucho que abordar, muchísimo valor. Tenemos una responsabilidad social con nuestros proveedores también y es una herramienta de responsabilidad social corporativa, una buena gestión del supply chain, y hay que verlo como algo positivo y hay que jugar todos al mismo juego, si no al final tendremos limitaciones. Por tanto, nuestro objetivo clarísimo es estar al servicio de todo lo que nos están pidiendo clientes como NH, seguir aportando ese valor en cosas nuevas. Siempre hemos hablado de confirming, pero el paradigma cambia muchísimo y yo creo que ahí tenemos que aportar todo el valor que nos estén pidiendo para ayudarles a que las crisis se solventen con más facilidad. Nosotros, bueno, me voy a dar mucha prisa. Has dicho una cosa, Nuria, que yo la he visto desde el otro lado, ¿no? Cuantísimas reuniones hemos tenido nosotros en las que las soluciones han gustado al equipo financiero, ha salido de ahí creyendo que todo fantástico y de repente te llama la persona con la que has hablado, oye, Carl, me ha gustado mucho, pero no he conseguido convencer al de compras. También hablo por ti, que también eres compras, Luis, por lo que veo. Igual te ves identificado en esto, ¿no? No he conseguido convencer a compras. Eso de decirle al proveedor que voy a pagarte más tarde, pero si quieres puedes descontar y tal, no. O con informática. Informática, para ser los más innovadores, no hay ningún informático aquí, ¿no? No pocas veces son relativamente... ¿Qué palabra puedo usar para no usar cobarde? Conservadores. Conservadores, gracias. Mucho más políticamente correcto que yo. Pues eso, que te topas con informática, por ejemplo. Con lo cual, yo, usando un poco también la metáfora que tú has dicho de la guerra y prepararse el ejército en tiempos de paz, y un poco menos bélico, yo lo que diría es los incendios forestales se apagan en invierno, ¿no? Con lo cual, si ahora es verdad que vamos a entrar un poco en un invierno, igual es el momento para que grandes empresas se animen a escuchar a Kiribas, a Ceflox, a otras empresas que pueden aportar algo más. Y ya por último, para acabar, también has dicho una cosa muy importante. Hemos visto todos el problema, tú en Alemania, en Holanda, de convencer a usar el supply chain finance y demás. Tú has dicho una cosa, lo de la tarjeta virtual que usáis en Estados Unidos, que he estado 30 días así rascándolos un poco. Pues es un poco la solución de la que os hablaba antes, de Ceflox Pay, que es la que ofrece Ceflox, o la principal que ofrecemos ahora, que permite justamente eso, alargar tus plazos de pago, que sea como si fuese una tarjeta de crédito, se permanece como deuda comercial, el proveedor ni se entera y tú has ganado hasta 60 días de plazos de pago, ¿no? Y sin tener que molestar a nadie, implementable en pocos días y animo eso, que ahora que tenemos aparentemente llega el invierno en este sentido, usando esta metáfora, no como algo malo, sino como un tiempo de calma, apaguemos los futuros incendios forestales, pues eso, siguiendo mejorando y siguiendo digitalizándonos y haciendo caso, o no, al menos escuchando las nuevas ofertas tecnológicas que hay en el mercado. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues con esto finalizamos el panel, además en tiempos. Nuria, Luis, Cristina, Carl, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que
Ha sido un diálogo muy rico en el que todos hemos aprendido mucho de oportunidades, ¿no?, en torno a la gestión del working capital y en este escenario de optimismo, ¿no?, que viene por delante, pues bueno, pues llevemos un nivel más allá, ¿no?, lo que es la gestión de circulante en las compañías y generemos mucho más valor, ¿no?, a través de su gestión. Con lo cual, muchísimas gracias. Gracias a todos y con esto pues damos por finalizado el panel.